Gracias, Señor. Vamos a declarar el nombre que sobre todo nombre. Vamos a declarar el nombre cuyo toda rodilla se tiene que doblar. Toda rodilla se tiene que doblar ante su presencia. Vamos a declararlo. Vamos a declararlo, iglesia. Vamos a declararlo, iglesia. Vamos a declararlo, familia. Oh, Yeshua, te amamos, Dios. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y haya vacas en los corrales, y sabes, aunque no haya sonido, aunque no haya instrumentos, aunque no haya fuerza, aunque quizás haya un poco de cansancio, dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a declararlo. Aunque no haya fuerza, decláralo. Aunque haya cansancio, decláralo. Aunque haya escasez, decláralo. Aunque quizás haya enfermedad, decláralo. Aunque no estás en el mejor momento, decláralo. Porque con todo, iglesia, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. A pesar de, decláralo, Señor, yo te amo, decláralo, Señor, yo te necesito, yo te adoro, declara el nombre que sobre todo nombre. Vamos con todo tu corazón, decláralo. Que se escuche hasta el cielo. Una última vez, díselo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de su vida. Gracias, Señor, porque te podemos glorificar. Gracias, Señor, porque tú habitas en este lugar. Gracias, Señor. Oh, Señor, no hay nombre como el tuyo, Señor. No hay otro nombre, Señor, más maravilloso que el tuyo, Señor. Gracias, Señor. Díselo, tú eres nuestro amado. El más bello entre millares y millares.
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, el poder, el loor, Señor, la exaltación. Tú que eres el alfa y la omega, tú que eres el principio y el fin, tú que estás desde el principio, Señor, por ti fueron creadas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, dale un fuerte aplauso al Señor de Señores. Vamos, alábalo con tus almas, alábalo con tus almas. Dile, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto, mi corazón te alaba, mi corazón te exalta, Señor. Todo mi ser, Señor, te alaba, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Hemos venido trabajando algunos personajes que tuvieron el fruto digno del arrepentimiento. ¿Hemos visto a quién? Vimos desde el principio a Nicodemo. ¿Quién más? María Magdalena, al hermano Juan, a Lidia, que da mucha Lidia, amén. ¿Quién más? ¿A quién más? Magdalena ya. Y bien atentos al personaje de hoy. Yo quiero recordarles cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Amén, Nicodemo, amén. Uno es aborrecer el pecado. Cuando la Biblia me dice metanoia, y vimos que metanoia es arrepentimiento, vimos que es cuando la persona va mal encaminada y toma la decisión y se encamina, se devuelve. Eso es metanoia, devolverme de donde yo estaba fallando hacia mi mal proceder y devolverme hacia el camino de Dios y ser obediente. Y el primer fruto digno de arrepentimiento vimos que es aborrecer el pecado. Y no solo por las consecuencias, no. Aborrecerlo, cogerle fastidio, asco. Cuando la persona ha venido fumando, no sé, ha sido adicto a alguno de estos vicios, pero cuando la persona toma la decisión con la ayuda del Espíritu Santo y decir no más, y dice, le cogí fastidio, asco, no quiero ni olerlo. Cuando alguien está fumando cigarrillo, ustedes perciben el olor, ¿o no? Ustedes dicen, alguien como que está fumando, qué pereza, ¿o no? Alguien como que fuma, es cogerle fastidio, asco, aborrecer el pecado. Y el otro fruto digno de arrepentimiento es sentir dolor profundo. Señor, yo me equivoqué, lo lamento, siento dolor, no lo vuelvo a cometer. ¿Sí o no? Y fuera del dolor también es confesar el pecado. Lamento mucho lo que hice, lamento, pido perdón, no es que pido disculpas, no, yo pido perdón. Así como mi Padre Celestial me perdona, yo también debo de perdonar y pedir perdón. No es que me disculpa, me perdona, por favor, me equivoqué. Y uno confiesa su pecado. Otro fruto es renunciar al pecado, definitivamente, no vuelvo más, yo renuncio a este pecado. Amén. Mira, y vimos también el metanoeo, que es que el sentir el cambio de la manera de pensar, metanoeo, arrepentirme de mis pensamientos, metanolomai, que es arrepentirme de qué, del sentimiento, sentir dolor. Pero la metanoia, dígale al hermano que tiene a su lado, metanoia.
Necesitamos volver a la metanoia. ¿Se lo digo o no se lo digo? Necesito volver a la metanoia. Cambiar mi rumbo, mi camino. Me estoy equivocando. Siento metanoeo. Siento metanolomai y tomo la decisión de metanoia. Me encamino. Eso es. Hoy vamos a estar mirando un personaje. No es fácil hablar de este personaje. Se habla poco de esta mujer. Es NN. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo llamamos a esta mujer? Dígame los nombres. No digamos nada mejor, sin nombre. Es fuerte. Y acompáñame a Juan, capítulo 8. NN, digámosle Pancracia. ¿Hay alguna Pancracia aquí? ¿Para no mencionar nombres? No. Amén. Entonces, la hermana Pancracia en Juan 8, versículo 1. Juan 8, 1. La mujer adúltera. Es un tema que por lo general se habla poco, pero necesitamos profundizar un poquito más, porque uno de los pecados que abunda en esta sociedad es el pecado de la inmoralidad sexual. Y dentro del grupo de la inmoralidad sexual está el adulterio. Y vamos a mirar la historia de esta mujer, la ex adúltera. Y dice, Juan 8:1, ¿están conmigo? Amén. Amén. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía ¿dónde? En tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y aquí hay una historia. Desde Juan 7, cuando Jesús declaró: el que tenga sed, venga a mí y beba. Estaban en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús enseñaba en todo el patio del templo en Jerusalén. Pero después de que lo estaban persiguiendo a Jesús, que dice, cada uno se fue de su casa, hablando del pasaje anterior, del capítulo anterior, y dice, y por la mañana volvió al templo. Volvió. En medio del patio vino a enseñar. Y mira, el adulterio se define como un acto sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Una persona casada, tiene el acto sexual, la persona casada y otra persona que tampoco es su cónyuge. Eso es adulterio, literal.
y hace parte de ese grupo de inmoralidad sexual. Mira, es considerado pecado, violación del pacto matrimonial. La Biblia condena este pecado. ¿Cuántas veces te han predicado sobre el adulterio? ¿Alguien le ha predicado? Mira, es como todos los pecados, el decir mentira, así sea una mentira piadosita, es pecado. Y a Dios desagrada cuando mentimos, así sea una mentira piadosa. Porque el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. ¿Sí o no? Pero nos han enseñado que el pecado grave, y lo tienen como en su clasificación, homicidio, adulterio, entonces está como, nos lo enseñaron como si fuera uno de los pecados más grandes, y como que si el pecado de la mentirita, o el pecado de la envidia, o de los celos, son pecados veniales, ¿o no? Pero para Dios es lo mismo. Amén. Cuando Dios habla, acompáñame, en Gálatas 5, versículo 19. Aleluya. Perdón, es el versículo, sí, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De primera opción está adulterio, pero más abajito está homicidio. ¿Qué es más importante? ¿O cuál pecado es de menor importancia? ¿La hechicería? ¿O que los celos? ¿O que el pleito? ¿O que la contienda? Todos son iguales, sino que la tradición, y crecimos la gran mayoría, en la tradición nos enseñan pecados graves. Pero si usted le pregunta a alguien, ¿se considera usted bueno? Y la persona dice, claro, yo soy bueno, porque no adultero, porque no mato. La gente se cree buena, pero con envidias, visitando el hechicero, así teniendo celos, contiendas, envidias, malas palabras, chistes vulgares, y aún así se consideran buenos porque no han matado. No, todos los pecados son ¿qué? Igualiticos, del mismo calibre, y todo pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. El adulterio al mismo nivel que los celos, que la mentirita piadosa, que la borrachera. Pero es que me emborraché con vino. No es lo mismo que emborracharse con whisky. ¿O por qué creen que me emborraché con cerveza? Que porque es de menor valor, de menor calibre, de menor grado. No es lo mismo que emborracharse con ginebra o con whisky, que vale billete. Es lo mismo. El ladrón que roba 50 pesos, el ladrón que se lleva 500,000. Es lo mismo. Sino que como venimos de nuestra tradición, todavía pensamos pecados graves y veniales. No, pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Mira, acompáñame. Job 24:15. ¿Sabes dónde está Job? Por la J, antes de Salmos. Job 24:15. ¿Qué dice nuestro hermano Job? El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie.
y esconde su rostro. Antes, el pecado se hacía a escondidas. Bueno, todavía en gran parte, pero antes se iban a escondidas a esos lugares. Los compañeros de trabajo, ambos casados, y a escondidas de noche, donde nadie los ve, se van. Por eso dice, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Antes, los adictos al cannabis, lo digo decentemente, los adictos al cannabis eran por la noche en los parques, a solas, que nadie los viera, ¿o no? Que en la actualidad ya lo hacen de día. Les importa un pepino que lo vean los niños, que lo vean la mamá, que lo vean el papá, los vecinos, las muchachas, porque ya la adicción a este grupo de estupefacientes, de droga, ya tantos son hombres y mujeres. Ya uno me duele en el alma cuando veo a una mujer, a una chica, invitando al joven a que fumen. Ya el desorden que hay a nivel en esta sociedad, ya son más las mujeres quienes practican tales cosas. Ya no les importa nada. Es la mujer que induce al hombre a que cometan tales cosas. Antes no, a escondidas me imagino. Era el hombre quien incitaba a la mujer. Pero si vemos en este mundo que está tan desordenado y vacío, que la moral y que los principios bíblicos y divinos van en decadencia, que la ética está en decadencia, ya vemos todo lo contrario. A la luz del día practicando tales cosas. Mira, eso que Colombia es un país tradicional, entre comillas, es un país conservador, se supone católico, se supone que son creyentes, se supone, en su gran mayoría, pero si vamos a Europa, en plenos parques, en la luz del día, teniendo intimidad sexual. Cosas espantosas, que si uno como suramericano va a Europa, ve cosas que uno dice, Europa está llevado. La decadencia moral y espiritual de Europa llega a Estados Unidos, de Estados Unidos llega a Suramérica. Y para allá vamos. La inmoralidad va creciendo. Proverbios 30:20, después de Salmos. Proverbios 30:20 dice: Proverbios 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Vemos al hombre que lo hace, nadie le ve, a escondidas, y la mujer dice que tiene de malo. Mira la contaminación. Si eso lo dice el proverbista, ¿qué diríamos nosotros de estos tiempos? Que la situación moral está peor, ¿o no? Pero mira, vámonos para Levítico. Levítico antes de Números. Levítico 18:20. Levítico 18:20 en adelante dice: el título del capítulo 18 dice actos de inmoralidad prohibidos, pero en el 18:20 además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo,
contaminándote con ella. Y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y si leemos el versículo 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dice Dios, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Tengámoslo ahí. Y si vamos a Levítico, capítulo 20, versículo 10, allá adelante. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Merecían morir a punta de piedra. Es más, aún los hijos rebeldes merecían morir. Si el papá, padre de familia, iba ante el sacerdote y le decía, ese hijo mío está rebelde, merecía morir. ¿O por qué crees que el padre cubrió al hijo pródigo? Porque el hijo pródigo merecía morir. El hijo rebelde merece la muerte. Mira tan dura la ley, que si viéramos personas en adulterio, tendríamos por la ley, tendríamos la posibilidad de apedrearlos y matarlos. O no hacemos eso, bueno, hacemos no, pero o no hacen eso las personas cuando cogen a un ladrón y quieren tomar la justicia propia y le dan palos, patas, lo golpean. Criticamos a la ley y a los judíos porque apedreaban y querían apedrear a la mujer adúltera. Pero ¿acaso no hacemos casi lo mismo nosotros en esta sociedad? Que cogen a un ladrón y le dan patas a que muera. ¿No hacemos lo mismo? Juzgamos, condenamos y queremos tomar la justicia propia con nuestras manos y acribillarlo y matarlo. No vivimos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de la adúltera con el ladrón? Si ambos son pecadores, si ambas acciones desagradan a Dios. Si hacen la comparación, creemos que solamente, pasaba en ese tiempo, ahora en nuestros tiempos, hacen eso. Cogen al ladrón y un mal golpe, lo mataron, ¿quién fue? No pasa nada. O no pasa lo mismo cuando dos bandas de hinchas, uno del Nacional, otro del Medellín, y por un partido se matan. Se entera uno de situaciones de personas que nos han contado y dicen, cuando yo iba a esos lugares a ver el partido, se quedaban hasta el final, porque sabían que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, tenían su enfrentamiento. Y más de uno mató a otro joven. Más de uno. El del Nacional mató al de Medellín y al de Medellín mató al del Nacional. Y todavía pensamos que el apedrear a la adúltera pasaba en estos tiempos. Y pensamos, esa gente era anticuada. Pero si lo vivimos nosotros en otro contexto, con otras cosas, con otros movimientos, no somos judaizantes, pero son hinchas del Nacional, son hinchas del Medellín, son hinchas fanáticos que se matan unos a otros. No hacemos lo mismo con los ladrones, es lo mismo. Queremos tomar la justicia por nuestras manos y criticamos y señalamos y no nos vemos a nosotros mismos y no vemos cómo está la situación actual. Todavía pensamos que estamos aquí flotando, pasando bueno.
Pregúntale a algún joven si sabe cuál es el propósito de su vida en este momento. Y dice, pasar bueno. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ser feliz. Y el ser feliz no importa a quien me tenga que llevar por encima. Pasar por encima del otro. Y mi objetivo es ser feliz. Alcanzar el éxito. ¿Cuál éxito? Pasando por los demás. Y seguimos juzgando a los fariseos y a los escribas que querían apedrear a la mujer, si nosotros en esta situación actual somos hasta peores. Por lo menos ellos seguían una ley. Y era una ley dada por Dios. La seguían. Y nosotros, a ver la ley que diga que debemos de matar al ladrón, que debemos de matarnos entre equipos, que tenemos que justiciar con nuestras propias manos. ¿Dónde está la ley? Pero iglesia, vivimos en un mundo caído plenamente y se va a poner peor. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Todavía pensando en los cuentos de hadas, todavía pensando, trabajo, 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 amén por el trabajo. Pero no es el propósito. Nos toca trabajar, claro, y es una bendición, amén. Pero distraídos totalmente, haciendo otras cosas, y la juventud perdiéndose. Mira, el 70, si no es más, el 70 de los jóvenes en nuestro país, el 70, si no es más, está perdido. El 70 de la juventud, de los jóvenes, muchos están perdidos en la droga. Porque a los papás nos faltó ¿qué? Apretar el cañón. Nos faltó ¿qué? Soltarnos la correa y darles juguete. ¿Cuánto agradezco yo a papá y a mamá cuando me reprendieron? Cuando por grosero me golpearon en la boca. Pero como ya la sociedad dice que a los niños no se les puede pegar, y los niños dicen, si me pega papá te demando. ¿O no es así? Pero como nos falta caña y berraquera y autoridad, dejamos hacer a los niños que hagan lo que les plazca. Ay, no lo puedo tocar, no le puedo decir nada. No, se me pone loco. La psicología dice, le da depresión. No, la ansiedad, qué pecado. Dejémoslo que haga lo que quiera, que fume, que baile, que salte, que vaya por allá. No le importa los amigos que tenga, con tal de que salga, que se distraiga. Porque el papá piensa que ser papá solamente es que pasar la cuota alimentaria. Y si analizamos el contexto nuestro versus el bíblico, nuestro contexto es peor. Viéndolo desde cualquier punto de vista. Esos niños que se rebelaban contra el papá, si estaban muy grosero, te llevo ante el sacerdote, te llevo ante el pastor, y allá me lo apedrean. ¿Y cómo crecían los niños? Derechito, porque le mostraban el cementerio de los niños groseros. Niño, vea, está muy grosero, vea. Allí falleció fulanito, lo apedreamos por grosero. Aquí fulanita, sí, una niña muy rebelde contestona, allá está. La apedreamos y juzgamos. Ay, se los mataban, sí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, padres? Matando a los jóvenes por la falta de autoridad y por la falta de declarar y de vivir, de dar ejemplo. Es el ejemplo. Es nuestro ejemplo. No tome y yo tomando. No fume y yo fumando. No pachanguee, no baile y yo bailando. No mienta, dígale que no estoy, yo mintiendo. Entonces, y seguimos pensando que esa cultura en la que vino el Señor Jesús eran unas personas malas, pero que ponían a los niños derechitos, los ponían derechitos. Más matones son los padres de esta época que por la falta de correa, de juez, de autoridad, de enseñarle, de encaminar, está dejando perder a su hijo y a su hija.
¿En qué momento pasó esto? Claro, ¿sabes? Como mi mamá me pegó tanto, no, a mi hijo, yo me actualizo y me pongo moderno. A mi hijo no le doy juguete. Mi mamá estaba out. Pero yo, que soy un papá moderno, no le doy juguete. Yo le hablo, lo aconsejo, le doy pico, lo abrazo. Y ese hijo se perdió. Porque faltó ¿qué? Mano dura. Que Dios nos dé la sabiduría. Sabiduría. ¿Está alguien falto de sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? Pídasela a Dios. Porque levantar hijos en esta sociedad no está fácil. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes, con los niños? ¿Qué vamos a hacer con ellos? A corregirlos desde pequeñitos. Porque si se corrige desde pequeñito, que dice la Biblia, instruye al niño en su camino, en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Iglesia, que Dios nos ayude. Mira, vamos para Hebreos. Hebreos, capítulo 13. Búscalo por la H. Hebreos 13. Hebreos 13, 4. Dice, ¿qué dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira, si ante el matrimonio, ¿quién te obliga? Estoy hablando para los casados y a los solteros cuando se casan. ¿Quién nos obligó? ¿Quién nos obligó a casarnos? ¿Quién nos obligó? Eso era antes, que hacían la negociación, en estos tiempos no. ¿Quién te obligó a casarte con esa persona? Es que no me lo aguanto más. ¿Quién te obligó? Tú la conocías. Es que no me lo aguanto más. ¿Quién te obligó, mujer, si tú lo conocías? Nadie te obligó. Tú mismo y tú misma tomaste la decisión de casarte con ese hombre y con esa mujer. Y cuando estábamos delante, en el matrimonio católico, yo me casé, gloria a Dios, delante de un pastor, pero cuando estábamos delante del ministro, hablemos ministro a nivel general, ¿cuáles fueron los votos que nos dijimos en el día del matrimonio? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿Qué más? ¿En la qué? En la tristeza y en la alegría. Un problemita, se van. En la abundancia y en la escasez. ¿Algún problemita? No me entiendo con ella, chao. Mira, tú dijiste y prometiste delante de Dios. Promesas. Porque es promesa. ¿Se acuerdan que antes no había notarios? ¿Por qué existieron los notarios? Porque el poder de la palabra cayó. Si uno hacía un negocio con otra persona, le vendo mi casa, ¿en cuánto? En 500,000. El negocio era de palabra. Palabra de varón, palabra de hombre. ¿En cuánto? En 500, ¿seguro? Sí, en 500. Palabra de hombre, ya. Pero como ya luego se comenzaron a quitar de los negocios, dijeron, necesitamos a un testigo. Y el testigo ya pedía, el notario, que firmara. Y que si firman, y si alguno se quita del negocio, le toca pagar multa. ¿Por qué existen los notarios? Porque se perdió el poder y la validez y la autoridad de la palabra. Y si prometemos ante Dios y decimos, Señor, hasta que la muerte nos separe, es hasta la muerte. No, es que muy cansona, hasta la muerte. Es que muy cansón, muy desordenado, hasta la muerte. Es hasta el final, hasta viejitos.
porque tú prometiste que hasta la muerte iba a estar con ella. Y la mujer prometió delante de Dios y los testigos que hasta la muerte iba a estar con él. El poder de la palabra. Por eso dice en Hebreos 13, versículo 4, ¿qué dice? De mucho honor, en alto nivel es el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. El lecho matrimonial debe ser ese lugar santo y sagrado. ¿Por qué creen? A ver, una pareja cuando tiene intimidad sexual, la pareja no se casó y tienen intimidad sexual, ¿Dios los ve con agrado o sin agrado? Ahí los ven, una pareja, no se han casado, los ven como adúlteros o fornicarios, pecado de inmoralidad sexual. Pero si se casaron, o si se casan después, todas dijeron, sí, nos falta el matrimonio, y se casaron, tienen la intimidad sexual, ¿cómo los ve Dios? Con agrado. Porque la primera pareja que fue bendecida por Dios en matrimonio, imagínate tú, fue Adán, nuestro hermano Adán y nuestra hermana Eva. Adán y Eva. Y los bendijo Dios, dice la Biblia. Fue el primer matrimonio que hubo en esta tierra. Pero hermanos, ya la pareja, cuando los casaditos se van de luna de miel, ¿cómo quedan los papás? ¿Cómo queda la familia? ¡Ay, allá están! ¡Ay, sí, allá están! ¡Sí! Pero bajo la bendición de Dios, ¿o no? Y la pareja están tranquilos en su luna de miel, después de las bodas, después del matrimonio, porque hicieron las cosas como a lo legal, derechito. Mira, que Dios nos ayude. Listo, que Dios nos ayude. Yo no puedo convencer a nadie, créanme. Solamente lo hace el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Yo no digo esto por juzgar, no. Estoy entrando en el contexto que estamos en estos momentos. Que Dios nos ayude a todos a caminar derechitos. Mira, volviendo al texto, en Juan 8, y dice la Biblia, en Juan 8, 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, todo el pueblo. Y sentado él, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Una palabra. Una palabra. Y le enseñaba a Jesús con parábolas, con la Biblia, con la Torá en ese momento. Pero les enseñaba. Mira, dice 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida, ¿en qué? En adulterio, y poniéndola en medio. Jesús permaneció en Jerusalén por algunos días después de la fiesta de los tabernáculos, aunque las autoridades religiosas querían silenciarlo, callarlo, y después de silenciarlo, arrestarlo. Querían cogerlo a prisión y castigarlo. Y Jesús seguía enseñando osadamente, sabiendo las intenciones de los fariseos, de las autoridades religiosas, pero Jesús seguía enseñando a las grandes multitudes. ¿En dónde estaba él? En el patio del templo, en un patio público, y hablaba sin temor, sin miedo. Y mira lo que dice el versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron ahí en el medio. Estos hombres miserables querían poner a Jesús en un aprieto y lo lograron ahí en el momento. Mira, cogieron a la mujer solamente. ¿Por qué no llevaron al otro?
Si leímos que en Levítico 20:10 dice, y el hombre que sea sorprendido en adulterio, el hombre, llevará daño a la mujer, a los dos, y deben morir, dice en Levítico 20:10. Varios estudiosos dicen que uno de los que lo acusaban, que la acusaban a ella, uno no llevaron al hombre porque uno era uno de ellos. Y con el descaro de decir, fue sorprendida en adulterio, y sabiendo que uno de ese grupito era el adúltero, que no lo quisieron sacar a la luz, pero a la mujer sí. Otros dicen, se les escapó, huyó. Independientemente como sea, ¿no les parece una escena humillante? Delante de todo el pueblo, todo el público que estaba atento a las enseñanzas de Jesús, y traerle una mujer y ponérsela en medio. Descarados, atrevidos, y todo lo que quieras ponerle decentemente. Miserables también. Pero mira, ¿dónde estaba el otro hombre? ¿Y por qué la humillaron así, de esa manera? La cogieron como un elemento, como un arma para poder tentar y hacer caer a Jesús. No les importaba la mujer, no les importaba qué pecado, no, la cogieron como ese instrumento, como esa arma para comenzar a tentar a Jesús, para que Jesús se equivocara y lo cogieran y lo arrestaran. Tenían que buscar una ocasión para que Jesús cayera. No les importaba la mujer. Querían avergonzar a la mujer y a la vez a Jesús también. Ahí se equivocó. Tome también, humillado, delante de todo el mundo, todo el pueblo, ese gentío, la multitud. Mira, versículo 4. Vamos avanzando. Y le dijeron, maestro. Mira, no creían en él y le decían maestro, descarados. Cuando le dicen a uno pastor y hace lo que se le da en gana, no me llames pastor. Si me pides un consejo y no lo obedeces, no soy tu pastor. Porque se vuelve el pastor de título. Pero cuando me piden un consejo, a través de la sabiduría de Dios, y llegamos a un acuerdo, ¿qué dices tú? Sí, lo voy a hacer, y hace todo lo contrario. Es por acá y coge por allá. No me llamen pastor si no va a seguir el consejo. Porque el pastor que aconseja, guía, encamina, es por aquí, deje el adulterio, deje tal cosa, deje la mentira, venga que Dios te ama, y pastorea, llama, convoca. Pero si va a seguir haciendo lo mismo, llámeme Andrés, no más, ¿sí? Tengo nombre, que no sabía. Llámeme Andrés, amén, ya, pero pastor no es para todo el mundo. Y el título de oveja no es para todo el mundo. ¿Qué clase? Cuando el papá guía al hijo, haga esto y el hijo desobedece, no me digas papá, porque el papá tiene autoridad sobre su hijo, no, y lo guía, lo encamina, le dice no es por allá, te reprendo, venga porque es por acá. Pero si el hijo quiere seguir yendo por allá, ya lo dejo, o no. Hágale, tranquilo, ok, que tomaste la decisión, que ya tengo 18 años, soy mayor de edad, hágalo entonces. Mi consejo es no, pero ya te crees muy mayorcito, hágalo entonces. Y cada pecado tiene consecuencias. Lo que las personas no saben es que el pecado de adulterio, a diferencia de otros pecados, tiene consecuencias. Y muy graves. ¿O no? Que ahorita miraremos. Todo pecado tiene consecuencias. Dijo una mentira y dice luego otra, y se agranda, y granda, y granda, se agranda, y según el agrandado es la consecuencia.
De una vez dice, mentí, perdónenme. No más, y ya se libró de esa consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? El humillarse delante de la otra persona, mentir, perdónenme, ya. Pero si dice otra, y otra, y otra, y ya no es una persona, son dos, tres, es todo un público. Le mintió un montón de gente, la consecuencia es mayor. De una vez afrontar, sí, lo lamento, perdónenme, no lo vuelvo a hacer, y ya, y se libró, ya, facilito. Sigue leyendo. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y dice, como religiosos que son, y en la ley nos mandó Moisés, ay sí, tan puros, tan obedientes, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Delante de todo el público. Tú pues, ¿qué dices? Porque la Biblia dice, o no dice, la Biblia dice que merece la pedrada, matarla a la mujer. ¿Tú qué pues dices? ¿Qué dices tú? Mira, la trampa. Nos toca estar atentos a quien escuchamos. Si Jesús, amén, porque Jesús es Dios, y sabía las intenciones de ellos, y tenía el discernimiento también, pero ¿cuántas veces nos ponen trampas a nosotros? Y nosotros inocentemente, a veces sí, a veces no, caemos en esa trampa. Venga, hagamos eso nadie lo ve, no pasa nada. Vámonos para tal lado, no pasa nada. ¿A quién estamos oyendo? La Biblia dice, sí, la Biblia dice. No es que la Biblia dice que Salomón tenía 1000 mujeres. Tú también puedes tener hasta 2000. Y la Biblia dice, ¿o no? No, es que Salomón tenía 1000 mujeres. David también tuvo otras mujeres. Si las puedes sostener. Si las puedes sostener, sostenga 1000 mujeres. Iglesia, no todo el que te diga Dios te bendiga es cristiano. No todo el mundo que te saluda y que ande con la Biblia bajo el brazo de desodorante es cristiano. Los brujos trabajan con Biblia y dicen Dios te bendiga. Y dicen Dios te bendiga, ¿o no? Leas el Salmo 91, leas el Salmo 97, leas el Salmo 34, y saben. Y es un brujo. Y todo el mundo, Dios te bendiga, hermano. No todo el mundo es mi hermano. Me perdona. Un testigo de Jehová no es mi hermano. Un mormón no es mi hermano. Porque no creen en el mismo Dios que yo creo. Yo creo en Jehová de los ejércitos. Yo creo en Jesucristo de Nazaret. Yo creo en el Espíritu Santo. Que hay diferencias entre cristianos doctrinales, y ya hemos visto, doctrinas fundamentales, secundarias y terciarias. Si hay diferencias entre terciarias y secundarias, no pasa nada. Siga de falda, que no se depilan las piernas, siga peluda, ¿o no? Ya, hay que dejarlo así. Es mi hermana, amén, Dios te bendiga. Doctrinas secundarias, ya, pero doctrina fundamental no se toca. Doctrina fundamental, que no cree en Jesús como Dios, no es mi hermano. Que el Espíritu Santo no es persona, que es una fuerza, no es mi hermano. Pero ya la doctrina que morcilla, que no morcilla, que pantalón, que vestido, que el velo encima de las mujeres, doctrina secundaria y terciaria, no pasa nada. Somos hermanos. Siempre y cuando no me toque la doctrina primaria. Ahí está. Ahí está la gran diferencia. Sigue diciendo. Le sonó lo de la peluda. Ay. En la oficina me piden una cuchillita Gillette. No tenía plata para comprar la cuchilla. Gloria pastor, a Dios. Gloria a Dios. Dice, versículo 6. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
Jesús estaba sentadito, ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. ¿Sabes qué escribiría Jesús? Y es un tema que no se sabe con seguridad. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El término escribía en el suelo es el mismo término que da también la connotación de dibujar. Entonces no sabemos si escribía o dibujaba. No sabemos. Y cuando dice que con su dedo, hay varios intérpretes, pero sabemos que eso no se sabe especialmente directamente. Pero uno dice que en el Éxodo Dios escribió con su dedo las tablas, los mandamientos. Quizás con el dedo Jesús estaba copiando los mandamientos, no cometerás adulterio, de pronto. También dice la Biblia en Daniel 5:24, cuando el dedo de Dios se le apareció al rey y que copió Mené, Tekel, Ufarxim. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin con el dedo de Dios. ¿Qué? Y también era una ley o una promesa, una profecía. ¿Qué escribiría Jesús con su dedo? Otros dicen que el nombre del adúltero, otros dicen que eran los pecados que tenían todos los hombres allí. Hay mucha especulación, pero que escribió Jesús, ¿hay algo? Escribió algo. Es una de las preguntas que muchas personas pueden preguntarle al Señor. Señor, en la presencia, si me quieres decir qué escribías allá junto a la mujer adúltera, dime. Y el Señor en su soberanía diría alguna cosa, no sé. Pero bueno, sigamos. ¿Cierto? Y como insistiera en preguntarle, se enderezó, levantó su mirada y dijo: el que de vosotros, la famosa frase, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mira, en la ley judía, los testigos del crimen capital comenzaban con la lapidación. El que era testigo del crimen tenía que ser el primero en tirar la piedra. Los dos testigos. ¿Quién fue testigo allí? La ley decía que esta mujer y este hombre pecaron. ¿Dónde están los testigos? Sí, yo los vi. Ok, los dos testigos son los primeros en lanzar la piedra. O así no apedrearon a Esteban, porque habían testigos. Él está diciendo esto y quiere los testigos. Y sigue diciendo: Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Quiere decir, ok, podemos ejecutarla, claro que sí, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos debe de iniciar su ejecución. A ver, ¿dónde está? Ok, la ley dice que sí, merece la muerte, la pedrada, la lapidación, pero también dice la ley que uno de los testigos debe de iniciar su ejecución. ¿Dónde está? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Dónde están los testigos? Láncela. Ellos querían que Jesús dijera. ¿Qué querían ellos? Que dijera: ok, merece morir. La ley dice de Moisés, sí, la pueden apedrear. ¿Cómo quedaría Jesús ante la multitud? Y ante los romanos. Porque en la ley decía que ya el derecho de muerte lo definían ellos. Entonces dicen: ok, mátenla. Se levantaba Jesús, se levantaba el pueblo y la ley, los romanos, contra Jesús. Y si Jesús decía al contrario: no podemos lapidarla, es una mujer buena, entonces ¿qué? Es que está invalidando la ley de Moisés.
Mira la sabiduría de nuestro maestro. Tomemos algo de él. Que Dios nos ayude. Sabiduría en todos nuestros aspectos de vida. En la casa, cómo hablarle a la esposa al esposo, cómo levantar a los hijos, criarlos en el temor de Dios. Sabiduría en el trabajo, sabiduría aquí en la iglesia. Sabiduría, que Dios nos ayude. Mira, y también dice: Jesús también preguntó con esa pregunta: ¿quién de ustedes fue testigo de este crimen, de este pecado? Y si fue testigo, solo me trajo a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Si vamos a lapidarla, vamos a hacerlo como tiene que ser: al hombre y a la mujer. ¿Ok? ¿Dónde están los testigos? No lo hay. El testigo lance la primera piedra. Ya, bueno, ¿y dónde está el hombre? Si vamos a hacerlo correctamente. Porque la ley de Moisés dice, Levítico 23, al hombre y a la mujer, a los dos. Y ellos querían solamente a la mujer porque querían tentar a Jesús. Mira la sabiduría. Jesús pasó la sentencia sobre sus acusadores. Jesús demandó que la justicia fuera equitativa y que fuera aplicada justamente. Y Jesús expuso el pecado común que tenían ellos, el deseo de castigar los pecados de otros ignorando su propio pecado. ¿La Biblia no dice eso? En Mateo, vamos a buscarlo, ya digo la cita, donde dice en Mateo 5, si no estoy mal, Mateo 5, vaya buscando Mateo 4. Mateo. En Mateo 7. Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fácil. Aquí Jesús, cuando le contestó a ellos, expuso el pecado. ¿Cuál era el pecado? El deseo de castigar de los fariseos y de los escribas. El deseo de castigar por los pecados de los demás, ignorando su propio pecado. Y dice la Biblia, aquí en Juan: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Bajando la cabeza, algunos estudiosos dicen que calmó el ambiente tenso. Había una tensión, el ambiente. Uy, ¿la van a apedrear? ¿No la van a apedrear? ¿Qué va a decir el maestro? ¿Qué no va a decir? ¿Qué va a pasar? Había una tensión. Mientras que la muchacha temblé, ya esperando la pedrada, Jesús bajó la cabeza para no seguir mirándolos a los ojos, como desafiándolos. Bajó la cabeza y siguió escribiendo. En ese momento se bajó la tensión, el estrés. Ahí Jesús bajó la cabeza y siguió escribiendo. Mira, aquí me llega a la cabeza algo para ya esto terminar. ¿Por qué José iba a dejar a María? María estaba en embarazo y José pensó inicialmente: me puso los cachos,
Me fue infiel, ¿sí o no? ¿Por qué José iba a dejar a María? Para que le echaran la culpa de que la embarazó y la dejó, para que no la pidieran a María. Mira el pecado de adulterio. María no adulteró obviamente, pero en el momento se pensó que ya estaban comprometidos y sale en embarazo. José dijo, mejor me voy para que no le echen la culpa a ella. Yo la embaracé supuestamente para que digan eso y la dejé. Que el canalla sea yo. Por eso la Biblia habla de que José era un hombre justo. ¿Cómo amaría José a María? ¿Cómo la amaría? ¿Sí o no? ¿Cuánto amor sentiría por ella? Que dijo, que no le echen la culpa a ella, me falló, diría él inicialmente, me falló, pero que me echen a mí la culpa, no, la amo. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos siempre a favor nuestro? Ah, no, la comida para mí, no, los hijos que se aguanten, mi esposa que se aguante, pero los tenis para mí, no, mira, el mejor plato para mí, pero ve, necesito maquillaje, no, mis zapatos. ¿Cuántas veces somos tan egoístas? ¿O no? Me dicen que no. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero seamos hombres de Dios, hombres de fuego, hombres justos como José. Sigamos leyendo. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, esa respuesta de Jesús fue hermosa, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Dónde están los viejos? No hay, amén. Hasta los postreros, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Como que los viejos entendieron primero el mensaje. Y los viejos soltaron primero la piedra y los jóvenes como que no entendieron e hicieron lo mismo que sus mayores, que los ancianos. Por eso, ancianos, hombres mayores, nosotros los viejos, debemos de dar buen ejemplo a nuestra descendencia, porque lo que hagan los mayores, los hijos lo van a hacer. Quizás cuando vieron que los viejos soltaron la piedra, los jóvenes como que sin entender, los postreros, los jóvenes, dijeron, si ellos la soltaron, nosotros también. Y de acuerdo a la conciencia, sintieron el pecado. ¿Alguno fue testigo? No. Si alguno no esté libre de pecado, esté libre de pecado, no estoy libre de pecado. Todos comenzaron a soltar la piedra, los viejos, los mayores y luego los jóvenes. Y dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿te imaginas ese encuentro? Ella, como la mayoría de encuentros, no fue hacia Jesús, la llevaron a Jesús. Algo bueno hicieron estos canallas. Algo bueno, con una intención perversa y maligna, pero Dios convierte todo lo malo en bueno. Y aunque estés viviendo una situación difícil, Dios la convierte en bueno. Es que yo soy un pecador, yo me equivoqué. Aún en medio de las consecuencias de tu pecado, si te arrepentiste de corazón y abandonaste ese pecado, aún en medio de esas consecuencias, Dios la convierte en bendición. ¿Que te toca sufrir poquito? Sí, pero ahí Dios te da la segunda y tercera y cuarta oportunidad. Dios siempre nos va a dar la oportunidad. Es que yo me equivoco. Arrepiéntete. Y en medio de esa consecuencia, sea grande o más pequeñita, Dios también va a estar ahí contigo. Dios está contigo, te va a ayudar, siempre y cuando te arrepientas, la metanoia, te devuelvas del pecado. Y mira lo que dice, estaba solo con la mujer.
y le dijo, y la mujer estaba en medio. Unos dicen que estaba de pie, otros dicen que estaba de pie y Jesús se enderezó para ponerse a nivel. Otros dicen que la tiraron al piso y que Jesús solamente levantó su mirada. Lo más importante es que Jesús se puso al nivel de ella. Así como ella estaba humillada, al ponerse al nivel, igual que un humano, Jesús se humilló, siendo Dios, pero se puso al nivel de ella, como demostrándole su compasión y demostrándole ese amor hacia ella. No dirán los religiosos que Jesús aprobó el adulterio. No lo aprobó, porque mira lo que dice. Mujer, en el 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. El único libre de pecado era Jesús. Todos los fariseos, toda la multitud, hombres, mujeres, pequeños, grandes, jóvenes, viejos, todos, hombres, mujeres, toda la multitud, fariseos, independientemente de la condición social, política, todos eran pecadores, como nosotros. El único que podía, el que esté libre del pecado, lance la piedra. El libre del pecado, el único libre sin pecado, y no la condenó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, Jesús, no vino a condenar al mundo. Lo dice en Juan 3, 16, 17. Jesús no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. ¿Qué condenación iba a dar si ya estábamos condenados? Juan 3:16, con esto terminamos. Juan 3:16, ahí atrásito. Y el 17. Y si leo citas hay. Romanos no dice en el 8, porque no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús murió en la cruz para salvarte, no para condenarte, no. Ya estabas condenado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es que yo merecía la condenación, sí, yo la merecía, pero la dádiva de Dios es vida eterna, porque Jesús no vino a condenarme, sino para salvarme. ¿Cuál es la condición? Creer en Él. Pero el creer me lleva a ciertas responsabilidades. El creer en Jesús me lleva a vivir como Jesús. ¿O no? Allá atrás. Aleluya. El creer en Jesús, ¿cuántos creen en Jesús? Pero tenemos la responsabilidad de vivir como Jesús. No es un creer. ¿Cuánta gente cree en Dios y vive como le da la gana? El diablo cree en Dios, dice la Biblia, y tiembla. Pero la responsabilidad del Hijo de Dios es creer en Jesús, amén, y vivir como Jesús vivió. Mira la diferencia. Mi creer, mi fe, va ligada a las obras. Yo creo, amén, en Jesús, y comienzo el proceso de santificación. Algunos sueltan de una el licor, otros es de a poquito. Antes se tomaba 3 copas, ahora se toma 2, ahora se toma 1, ahora ya soy libre de todo, gloria a Dios.
uno tiene su proceso de santificación. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgarla? Es que todavía toma. Oremos por él. Hermano, ¿usted es consciente de que todavía está tomando? Tengo una lucha con el trago. Vamos a orar. Tengo una lucha con la mentira. Vamos a orar. Tengo una lucha con esto. Vamos a orar. Tengo una lucha con las mujeres, con los hombres. Vamos a orar. Pero el pueblo de Dios, ¿qué hace? Lo que hacen los fariseos. Amén. Aquí no, amén. Gloria a Dios. Porque aquí hemos venido hablando del tema. No señalemos, levantemos. ¿Acaso Dios te dio las manos para acabar, golpear, estripar, pisotear con los pies? No, 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 no. Te dio las manos para levantar. Vamos a orar. Sí se puede. Tranquilo, Pedro. No lo volverás a negar. Tranquila, mujer. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ni yo te condeno. Vete. Míralo ahí. Vete. Como arrepiéntete y no peques más. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Jesús le dijo eso. Vete y aléjate del pecado. Y si te alejas del pecado, te arrepientes, la metanoia, te encaminas por el camino del Señor. Iglesia, esta mujer, ¿cómo crees que salió? ¿Cómo crees? Ponte, terminamos con esto. Ponte tú en el lugar de la mujer adúltera. No es que yo no adulteré, no, pero eres un mentiroso. No es que no, pero eres ¿qué? Un codicioso. Adúltero con la vista. Porque Jesús dijo que el que codicia a una mujer será contado por adulterio. Adúltero con los ojos. O adúltera con los ojos. No nos vamos hasta allá, pero sí pecó. ¿Mereces tú la muerte? ¿Merecías morir, ser lapidado? Y los fariseos señalándote, mentiroso, envidioso, celoso, envidiosa, chismosa, chiste grosero, cuenta chistes verdes. Y la lápida, esperando apedrearte, a lapidar. ¿Mereces la muerte? Todos merecíamos la muerte. Pero Jesús nos dice, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira la condición. Y cuando la persona reconoce y sabe y es consciente de que merecía morir, ahí es cuando se enamora de Jesús y dice, Señor, gracias, porque merecía ser apedreada, lapidada, y tú no lo dejaste. Me amaste, me perdonaste y me diste vida eterna. Así como la mujer, yo me imagino la escena, se levantó achantadita, quizás le dio un abrazo a Jesús, le dio un pico, un abrazo, con lágrimas en los ojos. Señor, gracias. ¿De dónde la sacó el Señor si no fue de la muerte? ¿De dónde te sacó Dios si no fue de la muerte? ¿De dónde te sacó Jesús? Con lágrimas en los ojos y diciendo, Señor Jesús, gracias. Yo merecía morir, pero fuiste tú quien me libraste de la muerte. Fuiste tú, Señor. ¿Y cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad? ¿Cuál es? Vete y no peques más. No peques más. Por eso dice la Biblia, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No pequen más, no pequen. Vive en santidad. Pero si alguno peca, abogado hay, abogado tenemos. Pero la condición ¿cuál es? No peques más, no peques, arrepiéntete. Si caíste, abogado tenemos.
límpiate las piernitas, límpiate los codos, caíste, aléjate del pecado y continúa abrazando a Jesús. ¿Te imaginas abrazado y abrazada con Jesús? Con ese amor. ¿Han visto la imagen de Jesús con un muchacho que lo abraza con ese amor? Yo me sueño con ese abrazo. El abrazo con mi Dios, diciéndome: tranquilo, ya estás acá, ya estás conmigo, tranquilo, el peligro pasó, ya estás conmigo, paz, paz, tranquilo, no temas, que yo estoy contigo. ¿Has sentido el abrazo de Jesús algún día? Que Dios nos ayude a vivir en santidad, y frente a ese pecado de inmoralidad sexual, de adulterio, llámese como se llame, que Dios nos ayude a permanecer en santidad, puros delante de Dios. Ponte en pie.
grande y por la fidelidad que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aunque el mundo nos señalaba, nos condenaba, nos juzgaba, hoy podemos decir que tú no nos condenaste, Señor. Gracias. Sino que viniste Tu amor. y extendiste tu gracia, Gracias. extendiste tu amor, tu fidelidad y tu misericordia Gracias. para con nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos a tomar esas palabras, Señor. Tú le dijiste a la mujer, vete y no peques más. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y sostenidos como viendo al invisible. Y que si en algún momento caemos, tú nos ayudes a levantarnos y a no quedarnos en el piso, Señor, sino a entender de que tu amor cubre multitud de pecados. Te amamos, Señor.